Ustedes estudiando una serie de mensajes sacados del Evangelio de Juan, en donde encontramos al Señor Jesucristo precisamente encontrándose con personas diversas, teniendo encuentros con ellas. Varias de estas oportunidades en las que el Señor Jesús se encuentra. Y hoy nos toca mirar un encuentro que Él tiene con una mujer. El capítulo 4 de Juan nos cuenta la historia famosa de Jesús y la samaritana. Capítulo 4 de Juan. Hasta ahora el Señor Jesús se ha reunido con sus primeros discípulos, se ha reunido con un sacerdote, Nicodemo, con un fariseo, Nicodemo, y con otros hombres, pero ahora le toca a una mujer. El capítulo 4 nos cuenta precisamente este encuentro precioso. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús supo que los fariseos se habían enterado de que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Al pasar por Samaria, tenía necesidad de pasar por Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le pidió: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. Pero ella le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Los judíos, en efecto, no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Quedémonos ahí por ahora. Este encuentro de una mujer con Jesús es interesantísimo por varias razones. Yo quisiera mirar por lo menos tres razones, tres divisiones de este pasaje que resaltan esa importancia. El pasaje de Juan capítulo 4 está lleno de enseñanzas sólidas para nosotros. Por ejemplo, este pasaje nos enseña que Jesús no era una aparición de hombre, era un hombre verdadero. ¿En qué miramos eso en todo el pasaje? Por supuesto, lo miramos en que es un hombre que tiene sed, es un hombre que se cansa, es un hombre que viaja junto con los demás, es un hombre verdadero. No creemos igual que los gnósticos, por ejemplo. Los gnósticos creían y han creído siempre que Jesús era una especie de aparición, que Jesús, siendo Dios, no podía ser verdadero hombre. Pero el Dios de la Biblia es otro. El Dios de la Biblia ama su creación hasta el punto de unirse con ella en la persona de Jesús. Y Jesús se hace uno de nosotros y vive como nosotros, se cansa como nosotros, tiene hambre como nosotros, tiene sed como nosotros. Esto es una de las tantas cosas que el pasaje nos enseña. Así que yo quisiera apenas rascar un poquito el pasaje para que algunas de las cosas más importantes que el pasaje tiene, usted y yo las conservemos. Y la primera de estas cosas grandes en este encuentro que una mujer tiene con Jesús es lo que yo llamaría la necesidad de Dios. ¿Puede tener necesidades Dios? Si Jesús es Dios, tal como el Evangelio de Juan nos lo va a decir, es importante hacernos esta pregunta y mirar lo que el pasaje nos dice sobre eso. ¿Tiene necesidades Dios? Claro, en este pasaje se nos mira que Dios tiene una necesidad. Jesús tiene una necesidad. Empieza el pasaje diciéndonos que Jesús está ministrando en Judea, al sur, si ustedes recordarán, y que él vivía en el norte, Galilea. Y que como lo están rechazando en Judea, él decide regresar a Judea. Pero para regresar a Judea, obviamente había muchos kilómetros de distancia. Y en medio de Judea,
y Galilea estaba esta región que se conoce como la región de los samaritanos. Y la región de los samaritanos estaba llena precisamente de hombres y mujeres de un pueblo, los samaritanos. Eran mitad judíos y mitad gentiles. Eran personas que ya desde el Antiguo Testamento habían quedado ahí, que creían en Dios, que creían en Jehová, que creían que ellos eran el verdadero pueblo de Dios y que eran personas únicas. Eran personas especiales. De hecho, su relación con Dios era diferente a la relación que tenían los judíos. Pero la relación entre estos samaritanos y los judíos no era buena. De hecho, no se querían, se odiaban. Y los judíos, cada vez que tenían que ir de Judea hasta Galilea, en el norte, daban una gran vuelta. Pasaban el Jordán e iban por todo dando la vuelta para no pasar por donde estaban los samaritanos. Porque los samaritanos para ellos eran sus enemigos, los detestaban. Realmente hay muchos escritos judíos en donde los judíos hablan malísimo de los samaritanos. Los consideraban como gentiles, los consideraban como perros, los consideraban gente inferior, los consideraban gente contaminada, separada de Dios. No se podían meter con ellos porque si se metían con ellos, se separaban de Dios. Así los consideraban los judíos a los samaritanos. Por eso, sorpresa de sorpresa, cuando en el versículo 4 de este encuentro de Jesús con la samaritana, se nos dice, y le era necesario a Jesús, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. No le era necesario. Si por era necesario entendemos que él forzosamente tenía que pasar por ahí, ¿no? Porque cuando no hay otra manera de hacer las cosas, alguien decir, aguántese, pase, cierre los ojos, no toque nada, pase. No, los judíos sabían que podía no pasar por ahí y dar la vuelta. Pero el versículo dice, y le era necesario pasar por ahí. Imagínense los discípulos, ¿no? Los discípulos de Jesús. Pasar por ahí. Me es necesario pasar por ahí. Me es necesario pasar por ahí. Tengo que pasar por ahí. Necesidad de Jesús, necesidad de Dios. Tiene que pasar por ahí. ¿Por qué tienes que pasar por ahí? ¿Por qué tienes que pasar por ahí? Si puedes dar la vuelta. El pasaje nos lo enseña. Esta es la necesidad de Dios. La necesidad de este Dios que siente la necesidad de pasar por ahí porque tiene necesidad de hacer algo ahí que alrededor no puede hacerlo o simplemente lo hace de otra manera. Pasa por ahí y llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, el terreno que él había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. La necesidad de Jesús de caminar por un lugar que otros consideraban contaminado. La necesidad de Jesús de caminar y cansarse. Jesús se cansa. No sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de estar a esa hora en Palestina, pero realmente el calor que se siente ahí es muy parecido al que se siente aquí, sin aire acondicionado. Y Jesús va caminando sin aire acondicionado en las calles polvorientas de este tiempo y llega y está cansado del camino y llega a este lugar en donde hay un pozo, el pozo de Jacob. Jacob, por supuesto, ustedes saben, es aquel personaje famoso, uno de los patriarcas que había vivido ahí. Y en este lugar estaba, obviamente, ese lugar de Samaria. Y llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le pidió de beber. Dame de beber. ¿Siente necesidad Dios? En este caso, como Jesús, de beber. Dame de beber.
momentito, si él mismo se va a presentar a través de todo el Evangelio de Juan como el que da agua a todos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas vivas. Y serán aguas que bendigan a los demás para vida eterna. Pero aquí miramos la necesidad de Jesús de pasar por ciertas circunstancias difíciles, extenuantes, cansancio, sed. Era como el mediodía, hora de comer, el sol está fuerte, los discípulos se van a comprar para comer, Jesús tiene hambre y más adelante ustedes lo van a ver a Jesús otra vez siendo cuestionado por los discípulos. Come, Señor Jesús, come, porque era hora de comer. La necesidad de Dios y todo por encontrarse con un simple individuo, con una simple mujer, pasar todo ese trabajo para encontrarse con una mujer. Otra vez, algo que llama poderosamente la atención. Yo sé que entre nosotros siempre hay estas diferencias de género, como dicen algunos. A las mujeres se les trata de forma despectiva en algunos lugares, y eso es algo que el cristianismo nos ha ayudado a vencer, sinceramente. Hay de los hombres que hacen eso, hay de los hombres que menosprecian a la mujer. Por ejemplo, el Señor Jesús y sus apóstoles nos enseñaron a que eso no es así, que las mujeres son coherederas de la gracia, y aun cuando son diferentes y hacen cosas que los hombres no pueden hacer, tienen la misma dignidad del hombre, del hombre varón. Pero en el tiempo del Señor Jesús, los hombres, varones, nunca se relacionaban públicamente con la mujer, y peor aún, a solas. A solas. Esto era escandaloso. Pero Jesús lo hace. Jesús viaja todo ese terreno para ir a hablar con una mujer, y con una mujer que es samaritana. ¿Cuánto tiene que hacer Dios para llevarnos el mensaje, para llevarnos su palabra, para llevarnos el gran mensaje de que solamente en Él hay salvación, de que solo en Jesús puedes encontrar salvación? ¿Cuánto ha hecho Dios por ti, por mí? ¿Cuánto hizo Dios para moverse a través de la historia, a través de su mismo Hijo, mandar a su Hijo a vivir con nosotros, sufrir con nosotros, morir por nosotros, resucitar por nosotros? ¿Cuánto ha tenido que hacer Dios para llevarnos el mensaje de nosotros? Piensen un momentito en el caso personal suyo. ¿Cuánto tuvo que hacer Dios para que usted escuchara el mensaje? ¿Cuánto tuvo que hacer Dios para que usted, específicamente usted, escuchara el mensaje? ¿Cuánto? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto específico? ¿No? Ya el Señor Jesucristo lo hemos visto hablando con algunos hombres, y recuerda el caso de Andrés, cuando el Señor Jesús le dice a Andrés: desde que estaba bajo la higuera te vi. Así. En este caso no se nos dice nada de la samaritana, pero esto le era necesario pasar por Samaria. Habla que el Señor Jesús estaba convencido que en Samaria iba a haber a una mujer samaritana. Y por eso se mueve, se cansa, tiene sed, camina. ¿Cuánto tiene que ser y cuánto ha tenido que hacer el Señor para llevarnos el mensaje a nosotros, para hablarnos a cada uno de nosotros? Eso requiere apreciación, eso requiere gratitud de parte de nosotros, eso requiere que nos demos cuenta que el Señor Jesús, Dios mismo en el caso concreto, tiene la necesidad de llevarnos el mensaje a cada uno de nosotros. ¿Cuánto se tiene que dar? ¿Cuánto tuvo que pasar para que este individuo, Gerardo Alfaro, escuchara el mensaje de salvación?
¿Cuántas cosas tuvo que hacer él para mover las circunstancias? Nuestra vida está llena de circunstancias, hermanos. Hombres, mujeres que conocemos, circunstancias por las que pasamos, a veces difíciles, pero Dios moviendo siempre las circunstancias, preparando a la gente, poniendo a la gente idónea, la que te habla, la que te dice, la que te motiva, la que te invita, la que ora por ti, para que conozcas el. Mi papá se convirtieron al Señor cuando yo tenía 6 meses de edad. Iban pasando por una de las calles de Soyapango cuando oyeron a un predicador hablar y dijeron, me voy a meter aquí, nos vamos a meter aquí en la iglesia, vamos a oír qué dice este hombre. Me llevaban cargando 6 meses. Y esa noche, al escuchar al hombre que hablaba, mi papá y mi mamá decidieron convertirse al Señor. Y desde entonces yo estoy en la iglesia escuchando eso. ¿Cuánto tuvo que hacer el Señor para que Gerardo Alfaro escuchara el mensaje suyo? No se te olvide, hermano, por favor, ustedes que me oyen por Facebook, no se te olvide que Dios ha tenido que hacer mucho para llegarte a ti. A veces con la correcta situación, con el correcto argumento para que te des cuenta quién es el que te habla. Y aquí está esa mujer, ¿no? El Señor Jesús va hasta esta mujer que se consideraba enemiga, ¿no? Si me relaciono con ella, el Dios Santo se contamina, pero no me importa. De acuerdo a los criterios del mundo, el Señor Jesús le habla y no solamente está dispuesto a hacer eso, sino que Dios, la necesidad de Dios implica incluso el de humillarse hasta el punto de pedirle a su criatura, dame agua de beber. Si no acababa de hacer del agua vino, pues, no acababa de hacer eso. ¿Por qué no hace aquí, en este momento? Lo más fácil era sacar, ¿por qué no sacar él mismo el agua? ¿No? Y dice, yo no tengo necesidad de ti. Y la mujer lo entiende en este sentido. Tú siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana. ¿Ah? No solo te estás metiendo en problemas contigo, sino también con nuestra misma nación. Te estás metiendo en problemas, pero la necesidad de Dios porque usted y yo escuchemos es grande. Y hasta este punto llega. La segunda parte del diálogo entre la mujer y el Señor Jesús nos habla ya no solamente de la necesidad de Dios, sino nos habla de la incapacidad del hombre por solucionar sus necesidades, sus problemas. Versículo 11 dice que el Señor sigue hablando, déjeme leer desde el versículo 10. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Las palabras del Señor Jesús resuenan en nuestros oídos. ¿De verdad conoces con el que te dices querer acercar los días domingo, por ejemplo? Si conocieras el don que Dios te ofrece, si de verdad conocieras, de verdad lo conoces, hermano, de verdad, genuinamente has entendido quién es este al que le hablamos, le cantamos. Si conocieras el don de Dios, tú serías la que le pediría a él y él te habría dado agua viva. En el capítulo anterior, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y para nacer de nuevo debes creer en el Hijo del Hombre, lo que Él dice, quién es Él y lo que Él hace por ti. Hazlo, porque si no haces eso, no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder entender por qué este asunto del cristianismo, al fin de cuentas, no vas a poder. Y aquí a la mujer con la que habla le dice,
le dice algo parecido en el sentido de, si de verdad conoces, si conocieras quién es el que te habla, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Es como una manera indirecta de decirle, pídeme pues, pídeme. Así como en Nicodemo no había, quizás nunca decir, yo necesito renacer. Esta mujer debería aprender, al igual que nosotros debemos aprender a pedirle a Dios por las cosas que valen la pena. Dame, Señor, de esa agua viva. Y por supuesto, ustedes se darán cuenta en un momentito, el Señor Jesús no está hablando simplemente del agua física, está hablando del agua espiritual que es Él. Pero en el pasaje otra vez ahora miramos no solo la necesidad de Dios, sino la incapacidad del ser humano por satisfacer sus problemas. Porque si nada fuera nuestro problema, si este mundo fuera una gran bendición para todo el mundo, si no hubiera enfermedad, si no hubiera muerte, si no hubiera necesidad, si no hubiera hambre, si no hubiera estos enemigos y esta cosa por dentro, que aun cuando tengamos salud, dinero, buenas relaciones entre familia, todavía nos sentimos insatisfechos, todavía nos sentimos sin desarrollarnos completamente. Hay algo dentro de nosotros que nos dice todavía te falta algo. Y eso algo que a la gran mayoría de gente les falta es Dios. Y si eso no fuera así, entonces, pues si eso estuviera así, al fin de cuentas uno diría, ¿para qué necesito pedirle al Señor? ¿Para qué necesito buscar al Señor? Pero la realidad es que la gran mayoría de nosotros, inclusive en este mundo, digo la gran mayoría porque la gran mayoría de los estadounidenses, aunque muchos de ellos se llamen cristianos, todavía no conocen al Señor Jesús. La gran mayoría, con todo, no puede solucionar sus problemas. No puede satisfacer sus necesidades. Todavía tiene hambre, todavía tiene sed, todavía tiene problemas morales, todavía tiene tensiones que no puede solucionar por sí mismo. Y en estos siguientes versículos es precisamente lo que miramos en esta mujer. Versículo 11, Señor, le contestó la mujer, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esta agua viva? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron sus hijos y sus rebaños? Jesús le respondió, quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que emana hasta la vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y regresa aquí. Y la mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, es cierto lo que has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto dices la verdad. La incapacidad del ser humano. Aquí tenemos a una mujer interesante, ¿no? Llega a sacar agua a mediodía. Los historiadores nos dicen que era el peor momento del día para sacar agua, porque el sol estaba más fuerte. Generalmente se sacaba el agua en la tarde. Generalmente cuando el sol ya baja en aquel lugar, uno puede ir a sacar el agua y tranquilamente llevarlo. No, esta mujer va en la peor hora del día a sacar el agua. Y algunos nos dicen quizás lo que pasaba es que quería evitar compañía. Quería que otras mujeres no fueran con ella. Quisiera que otros no fueran con ella. O quizás era una prohibición que tenía de parte del mismo pueblo de ellos. No te metas con nosotros. Te conocemos. Sabemos quién eres. Aquí hay parte de lo que el Señor Jesucristo le acaba de revelar. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. Hermanos, entendamos una cosa. Esta no necesariamente es una prostituta. Es una mujer menos valorada, despreciada por la sociedad.
Ustedes recordarán, si han leído bien el Antiguo Testamento, que cuando una mujer era dejada por un hombre en el Antiguo Testamento, el hombre le debería dar carta de divorcio. ¿Por qué era esto que tenía que darle carta de divorcio? Para que la mujer no sufriera el desprecio de la sociedad. Y también deben recordar que un hombre que despreciaba a una mujer no podía volver a casarse con ella, por ejemplo. Eso es algo interesante, ¿no? Que hoy en día, o a poco Jennifer López, por ejemplo, se casa con uno, se casa con el otro, se vuelve a casar con el otro y se vuelve a recasar con el otro, ¿verdad? Este es un relajo, sinceramente. Este es un relajo. Bueno, en el Antiguo Testamento no se hubiera podido hacer así. El hombre, mira, me quiero casar otra vez con él, lo siento. Ya tuviste tu tiempo y no se puede, ¿verdad? Y si desobedeces, en el Antiguo Testamento no andaban con cuentos. No andaban diciendo, no, es que Dios es un Dios de gracia, Dios de perdón. No, no, no. Aquí, fuera de la comunidad, dice el Antiguo Testamento. Sáquenlo. Claro, nosotros nos agradamos en el hecho de que el Señor Jesús vino a cambiar algunas de esas cosas y a darnos todavía más gracia. Pero el punto es que esta mujer está ahí y se da cuenta que está hablando con alguien especial. Por supuesto, así va a ser la conclusión al final. Va a ser alguien que me ha dicho todo lo que yo soy y lo que he hecho. Pero al hablar con él aquí nos revela también que ha tratado otras cosas. Todavía no se mira fuera del pueblo del Señor. Le dice al Señor Jesús, ¿eres acaso tú mayor? ¿Me estás ofreciendo algo que ni siquiera ni nuestra etnia, nuestra nación, nuestra tradición, nuestra religión me ha podido dar? Me estás ofreciendo una agua que ni siquiera el pozo de Jacob, nuestro padre, aquel que nos lo hizo para nuestro bien. Y es una agua que nos ha sostenido, que nos ha dado vida en realidad. Sin esta agua en el medio del desierto israelita no hubiéramos podido vivir. Pero tú estás diciendo que eres superior a Jacob. Sí, porque en este caso es evidente que por más agua que el pozo de Jacob le hubiera dado a la samaritana, no había podido solucionar su problema, su necesidad. Nuestras convicciones religiosas no necesariamente satisfacen nuestras necesidades, hermanos. Nosotros y ustedes y yo debemos tener convicciones religiosas. Eso que en otros contextos se llama doctrina. Eso que en otros contextos se llama teología. Eso que en otros contextos se llama denominaciones o religiones. Yo soy evangélico y creo esto. Perfecto. Yo, en otros contextos, es increíble mirar cómo algunos dicen, yo soy católico romano porque creo esto, Pero qué triste darnos cuenta que ninguna de esas convicciones, por fuertes que sean, por sinceras que sean, son capaces de solucionar el problema del ser humano. Lo único que puede solucionar el problema de las necesidades existenciales que como hombres y mujeres tenemos es un encuentro con el Señor Jesús. Es un encuentro con esa vida que solamente Él te ofrece. ¿Eres tú superior a mi historia, a mi denominación, a mis convicciones, a este pozo que Jacob hizo para nuestro bien? No veo que él sea superior, parece que es un individuo. ¿De dónde puedes sacar esta agua si tú no tienes ni siquiera un cuchumbo para sacar el agua? Perdónenme la expresión salvadoreña, ni siquiera un cuchumbo, es un cumbo, pues un recipiente para sacar el agua. Sí. Y que al hombre hay que decírselo a voz en cuello. Ese individuo de hace 2000 años, por insignificante que le parezca a la gran mayoría de hombres y mujeres, es superior a Jacob, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a cualquier otro ángel, y es el único que puede darte el agua que satisface tus necesidades. Por eso es necesario que ustedes y yo, más que
más que simplemente formar un ritual de venir a la iglesia y tener convicciones religiosas, procuremos tener esta relación con Jesús, que es única y que provee esta agua que Jesús tanto ofrece. Ustedes recordarán que antes de este pasaje y después, el Señor Jesucristo va a hablar de agua y va a hablar de espíritu. Ya como Nicodemo lo hizo, igual. Es necesario nacer de agua y del espíritu, porque las dos cosas están relacionadas. Estos son símbolos del espíritu que solo Jesús da. Esa capacidad que Jesús tiene de darte algo que solamente Él te puede dar. Ponerse el Espíritu de Dios en ti. La incapacidad de esta mujer, la incapacidad del ser humano, va más allá de su género, de su raza, de su religión. Como la vamos a ver a la mujer otra vez en su incapacidad de satisfacer. Los samaritanos lo que habían hecho, hermanos, era crear una nueva religión. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, después de que el hijo de Salomón dividió el reino, Jeroboam, uno de los sirvientes de Salomón, estableció un reino en Samaria. Y ahí en Samaria colocó otra especie de templo, colocó 2 becerros, colocó un altar, colocó otros sacerdotes para que la gente no viajara a Jerusalén y no fuera a Jerusalén y no se le disolviera su pueblo. Así. Los samaritanos eran eso y por eso no querían a los judíos y los judíos no los querían a ellos. Pero el hecho de que hubieran creado otra religión no les había solucionado sus problemas. Y aquí está otra vez el caso de esta mujer. No. Que te salgas del catolicismo, ojalá que lo hagas. Si alguien por Facebook está oyendo, pues que el Señor le bendiga. Que te salgas del catolicismo porque te convenciste que la escritura dice otra cosa que el catolicismo romano no dice, qué bien. Pero si vas a venir a otra fe evangélica, no creas que simplemente por crear otra religión ya solucionaste tus problemas. No, el que soluciona los problemas no somos los evangélicos. No es nuestra denominación, no somos los bautistas, ni los bíblicos, ni los presbiterianos, ni los luteranos, ni los metodistas, ni los anglicanos, ni los griegos ortodoxos. No, el que soluciona los problemas es el Señor Jesús. Y con el Señor Jesús es que debes tener un encuentro para que soluciones tu necesidad. Y aquí hay algo interesante porque para algunos estudiosos, esta mujer no solo se representa a ella misma, obviamente representa a un pueblo. Y cuando Jesús le está hablando, y este pasaje aquí de decirle, tienes razón en lo que dices, no tienes marido ahora, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido, una relación un tanto fea, destructiva, rara, difícil. Pero algunos expertos nos dicen que es probable que ella esté representando aquí precisamente al pueblo samaritano en general. En el Antiguo Testamento, los dioses eran vistos como maridos. El mismo Dios del Antiguo Testamento se coloca muchas veces como un marido, el verdadero marido, mientras que su pueblo es la mujer, la que en esa relación vive el verdadero Hijo de Dios. Y esta mujer, al igual que los samaritanos y al igual que el mundo que no tiene al verdadero marido, vive precisamente en esa relación de insatisfacción. Los ídolos de los samaritanos eran conocidísimos, horribles. Ahí está Milcón, Moloch, por supuesto Baal, Acera, la diosa de los cielos, por ejemplo, la reina de los cielos, por ejemplo. Todos estos ídolos están mencionados en el Antiguo Testamento. Y si eso es así, es probable que el Señor Jesucristo lo que le esté diciendo a ella, se lo está diciendo a todo el mundo.
todos los demás maridos, dioses, ídolos, te han causado donde estás. Te han causado los problemas que tienes. Una cosa más sobre esto, antes de ya casi terminar aquí y ir al tercer punto. En el Antiguo Testamento, la palabra ídolo, yo creo que es necesario que ustedes entiendan esto porque por eso nos oponemos y deberíamos oponernos a cualquier ídolo e insistir en que el ídolo no simplemente es una figurita de yeso o una pintura o una arquitectura, sino el ídolo es, por supuesto, todo aquel o todo aquello que tome el lugar de Dios, toma más interés que Dios para mí, toma más tiempo de mi tiempo y de mi dinero y de mi esfuerzo que Dios mismo. Nos interesa más esto que Dios propiamente. Lo que iba a señalar es que la palabra ídolo, las palabras ídolos en el Antiguo Testamento es una palabra que está relacionada etimológicamente con la palabra vanidad, vacuidad, vacío. La palabra vacío, las cosas vanas. Por ejemplo, cuando el Salmo dice que el único que va a poder entrar a ver la presencia de Dios, en la presencia de Dios, es aquel que no ha elevado su corazón a cosas vanas. La palabra que está ahí está relacionada con idolatría, aquel que no ha tenido ídolos. Si eso es así, entonces los maridos de esta mujer, los ídolos de esta mujer, le han criado esta situación de satisfacción y de incapacidad de solucionar sus problemas. El Antiguo Testamento dice que la esencia de la idolatría es que el que adora a un ídolo se hace como él. Y si el ídolo es nada, tú te haces nada. Si el ídolo es vanidad, tú te haces vanidad, una vida sin sentido, sin motivación, sin alegrías, sin propósito, sin meta, precisamente. Y aquí está. Tienes la verdad. Tú te has dado a tantas personas y a tantos movimientos y no has podido satisfacer tus necesidades. Busca al verdadero marido, Dios, Dios de Jesús. Bueno, la necesidad de Dios, la incapacidad del ser humano y en tercer y último lugar, la supremacía de Cristo. Jesucristo es supremo, inclusive en este contexto. La mujer le dijo, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Jesús le respondió, mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la hora es y ya está aquí en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu y por eso sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le contestó, yo sé que va a venir el Cristo, el Mesías, y cuando Él venga nos va a explicar todo. Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La supremacía del Señor Jesucristo. Los samaritanos vivían en un monte y los judíos vivían en otro. El monte de los samaritanos, el monte Gerizim. Y el monte de Sión, donde estaba Jerusalén, era donde estaba el templo de los judíos. Y aquí está esta samaritana y le dice al Señor Jesús, tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Por qué no nos terminamos este diálogo aquí y volvámonos otra vez a nuestras costumbres?
Tú dices que allá, yo digo que acá. Aquí el problema teológico no lo vamos a solucionar. Porque tú te reúnes allá, yo acá, y terminamos el asunto, ¿no? Muy parecido a lo que sucede a veces en ciertos contextos. Aprendamos, yo le decía a la mujer aquí, en cierta forma, Jesús, a decir que estamos en desacuerdo. ¿Ah? ¿Cómo que se dice en inglés eso? Ustedes saben que ese es uno de los dichos más. Sí, vamos a ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es ese que aun cuando esté tratando con la persona más alta o la persona más baja, su verdad es su verdad. Y a los samaritanos Dios le va a decir a través de Jesús aquí, ustedes están mal, ¿no es cierto? De los judíos viene la salvación. Jesús es un judío, por supuesto. Como judío le dice, nosotros estamos en lo que debe ser. Y sin embargo, y aquí viene la supremacía del Señor Jesucristo, otra vez lo que acabamos de mirar en el capítulo 2. Las cosas no se solucionan simplemente porque tú tienes este templo y yo tengo este otro templo de piedra. La hora es, mujer, que te des cuenta que de aquí en adelante, no importa dónde adores al Señor, no importa si tú tienes el mejor de los templos en Jericín y los judíos tienen el mejor de los templos en Jerusalén. De aquí en adelante, los que me van a adorar, los que van a adorar a Dios, lo harán en espíritu y en verdad. Recuerde otra vez esas dos palabritas que son típicas del Señor Jesús. ¿Quieres adorar al Señor de verdad, en espíritu y en verdad? Tienes que hacerlo a través de Jesús. Tienes que seguir a Jesús otra vez. Yo no sé, mis queridos hermanos, si ya se nos va el tiempo, aquí 10 minutos más. 10 minutos para terminar nuestro culto. Yo no sé en qué punto de la historia del ser humano y de la iglesia se llegó a la conclusión que adorar a Dios tiene que ver únicamente con cantar y levantar manos en un servicio. Adorar a Dios, eso es parte si usted quiere. Eso es parte si usted quiere. Pero adorar a Dios esencialmente no tiene que ver, especialmente desde la venida del Señor Jesucristo. No tiene que ver con un edificio, no tiene que ver con Jericín y no tiene que ver con Jerusalén. No tiene que ver con un buen grupo de alabanza como el que nosotros tenemos y no tiene que ver con un piano y con una trompeta o con un gran coro y no tiene que ver con un edificio otra vez y no tiene que ver simplemente con levantar las manos y emocionarte en un momentito, llenarla a la gente donde se tiene una especie de catarsis emocional únicamente. No. La mujer estaba diciéndole al Señor Jesús, bueno, vamos para allá y otra vez, eso no te va a solucionar el problema de tu vida. Tú puedes meterte en una iglesia todas las semanas si quieres, todos los domingos si quieres, pasar 15, 20 o media hora, una hora si quieres, levantando manos, llorando, haciendo este tipo de gestos y todo lo que quieras, y eso no por sí mismo no te va a solucionar los problemas de tu vida. Porque el verdadero adorador en espíritu y en verdad es alguien que entiende en primer lugar que adoración significa obedecer al Señor Jesucristo. A esta samaritana Jesús le dice aquí y ahora, sí, aquí y ahora, no es el programa de definición, de aquí y ahora. Aquí y ahora es, ya no más Jerusalén, ya no más Jericín. Yo soy el que doy el espíritu y yo soy la verdad. Tienes que aprender que el verdadero adorador y el que Dios de verdad busca no son adoradores de capilla, no son adoradores de culto, no son adoradores de domingo, son hombres y mujeres que me siguen a mí, que reconocen mi supremacía en su vida, que va más allá de simplemente las diferencias de género y las diferencias de denominaciones y las diferencias de etnias, de razas propiamente, así como yo te estoy hablando a ti aquí como judío, a samaritana. Pero llega la hora y ya está aquí.
De aquí en adelante las cosas no funcionan más. Algunos evangélicos todavía parecen estar viviendo en la época del Antiguo Testamento, con el gran templo y todos los demás. Y no se han dado cuenta que el Señor Jesucristo dice, no, lo que el Señor busca es otra cosa. Lo que el Señor busca es otra cosa. Dense cuenta para solucionar sus problemas. Aun cuando usted tuviera el mejor de los templos lujosos, con aire acondicionado, con cortinas de oro, con aquellos tapas, ¿cómo le llaman? Vitrales de todo tipo de colores preciosísimos, no va a solucionar su problema. Dios es espíritu y el verdadero adorador en espíritu debe adorarlo. Esto significa otra vez, con toda la profundidad que el versículo tiene, que Dios no se media más a través de edificios. Si en el Antiguo Testamento Él por su misericordia y por su gracia quiso ubicarse en un lugar, en el templo de Jerusalén, ahora no más. Cuando Jesús muere, el velo del templo se parte y Dios sale a abrazar a su Hijo y a todos aquellos que abrazan a Jesucristo como su Salvador. Y esto al final la mujer como que lo entiende. Algo que quizás muchos de nosotros, aquellos que me miran, todavía no lo han entendido. Porque la supremacía de Cristo en este diálogo es darse cuenta que solamente Jesús me puede explicar las cosas claramente. La mujer otra vez le responde, no sé qué viene el Mesías. Y el Mesías me explicará todas las cosas. Ustedes y yo, hermanos, tenemos una gran bendición, tener la Biblia completa aquí, que nos explica el Antiguo Testamento, que nos da la palabra del Señor Jesucristo, dándonos la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Pero esta mujer, junto con todos los demás, no lo tenían. Vivían en una oscuridad, en una penumbra. Vivían en tinieblas. ¿Cómo se interpretará esto? ¿Cómo debo hacer lo otro? Y la mujer le dice al Señor, nosotros sabemos que el Mesías viene y cuando Él venga, entonces nos explicará todas las cosas. Y Jesús otra vez directamente, mire qué privilegiada es esta mujer. Porque ni con ningún otro personaje, hombre o grupo, ni siquiera con sus discípulos, tan claramente a esta mujer. Y es que las mujeres en el ministerio del Señor Jesucristo fueron sumamente bendecidas durante su ministerio. Por supuesto, comenzando con la vida del Señor Jesús, a través de una mamá propiamente. Luego sus servidoras, las que andaban con él, le proveían, dice el Evangelio de Lucas, a través del ministerio que él tuvo en Galilea, le proveían para sus necesidades. Luego fueron ellas las que estuvieron quizás un tanto más cerca de la cruz, porque hay un grupo de mujeres que están viendo la cruz y luego son las primeras también a las que el Señor Jesús se les aparece después de su resurrección. Y aquí a la samaritana, a una mujer otra vez, es a la que el Señor Jesús le dice, el Mesías viene, ¿verdad? Yo soy. Escúchame a mí. Escúchame a mí. Y el reto para usted y para mí, de toda la vida, es precisamente hacer eso. Aquel que piensa que ser cristiano es simplemente venir a leer un pedacito de Biblia todos los domingos, está frito. El cristianismo es escuchar a Jesús y escucharlo constantemente. Y usted tiene el privilegio de tener las palabras de Jesús en la Escritura. Jesús nos aclarará todas las cosas. Su vida está llena de penumbras, de tinieblas, de cosas que no entiende, de cosas que se queja algunas veces de por qué le pasan. Y no es que tengamos que entender todo, pero muchas de nuestras preguntas encontrarían respuesta. Pero usted y yo le preguntáramos más al Señor Jesús. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Un encuentro precioso. Qué privilegio de mujer. No sé si a ustedes les hubiera gustado hacer eso.
No sé si a usted le hubiera gustado, a mí me hubiera encantado, ¿no? ¿Cuál fuese mi circunstancia? Que el Señor Jesucristo dedique, no sé, nos dice cuánto tiempo estuvo con él, pero digamos media hora. Y una de las cosas que uno se queja aquí del servicio de los médicos es que no le ponen atención a uno, ¿verdad? Llega uno al médico y es un número. 10 minutos, todo el mundo, todas las cosas las hacen las asistentes, las enfermeras. ¿Ah? Te toman la presión, te toman lo de otro y toda la cuestión. Y cuando llega el médico, sí, a ver qué tiene. Sí, va, aquí está la pastilla, aquí va. Ahí va. Una de las cosas que me encanta de Latinoamérica es que todavía muchos de nuestros médicos toman su tiempo, media hora, una hora, para hablar con nosotros y a veces son más efectivos precisamente por eso. ¿Qué le hubiera parecido a usted que el Señor Jesucristo le dice, ven, sentémonos, media hora hablando contigo, diciéndote, mira esto, y wow, qué privilegio más grande. Ninguno de los otros en el Evangelio de Juan parece tener un privilegio así. Este encuentro con el Señor Jesús, como vamos a ver el próximo domingo, va a cambiar a esta mujer y se va a convertir en una de las primeras misioneras, en realidad, que va a convertir a su propio pueblo. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por haber mandado a Jesús. Gracias, Señor, por tu necesidad de comunicar el Evangelio a individuos concretos como esta mujer, de pasar por lo que tuviste que pasar para comunicarnos tu salvación, para darnos tu mensaje, para que te conociéramos. Señor, muchas gracias, porque no teniendo que hacerlo, Señor, tú quisiste hacerlo, mandar a tu Hijo, pasara por lo que pasó, para poder acercarse a nosotros, hablar con nosotros, bendecirnos, Señor, como con esta samaritana. Señor, gracias también porque a la luz de que Él ha venido podemos entender que nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras incapacidades, Señor, no encuentran solución sino en ti. Ni nuestra denominación, ni nuestra raza, ni nuestra religión puede darnos, Señor, solución. Solamente tú. Queremos encontrarte siempre a ti, Señor. Queremos hablarte a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Permite sentirte, Señor, cerca de nosotros, dedicándonos tiempo como se lo dedicaste a esta mujer. Y Padre, escuchando la voz del Señor Jesucristo aquí, queremos pedirte que nos des de esa agua viva. Si conocieses el don de Dios, y nosotros decimos que te hemos conocido, pero reconocemos que todavía no te conocemos lo que tú, Señor, quiere que te conozcamos. Por eso te pedimos, danos más de esa agua. Señor, misteriosa agua que satisface las necesidades, las capacidades del ser humano en medio de la enfermedad, de la vergüenza, de la pobreza, de la muerte. Señor Jesús, tú eres el que da de esa agua en medio de los problemas, Señor, de la familia, y de tantas otras cosas que nos suceden. Queremos hablarte, queremos que nos hables. Señor, queremos pedirte, si conocieses el don, tú le pedirías a Él y Él te daría agua. Queremos aferrarnos a esa promesa tuya, Señor, de que tú nos darías, nos das de esa agua. Señor, en medio de un mundo lleno de ídolos, no con 5 maridos, 5 ídolos que no deben ser nuestros maridos. Reconocemos por qué el mundo está como está, sin sentido, infeliz, destrozado, lleno de odio, lleno de insatisfacción.
Queremos buscarte a ti, Señor. Tú eres el profeta, Señor, por excelencia, y que habla palabra. Y queremos acercarnos al verdadero marido que eres tú, Dios. Busca nuestro bien, nuestra protección, nuestro crecimiento. Señor Jesús, también hoy día domingo reconocemos tu supremacía. Reconocemos, Señor, que sin ti no lo entendemos. Sin ti todo es oscuro. Sin ti, Señor, no tenemos respuesta para nuestras preguntas. Reconocemos, Señor, que a veces buscamos satisfacción en nuestros templos, en Jerusalén y en Jericín, mientras que el Padre busca verdaderos adoradores que encuentren a tu Padre, nuestro Señor, en ti, Señor, en obediencia a ti, Señor, en seguimiento de ti, Señor, quienes pueden servirte, obedecerte, honrarte, no solo en este lugar, en un edificio, sino en la vida completa. El verdadero adorador que Dios quiere es eso. Gracias, Señor, otra vez por tu bondad de dejarnos ver y de conocerte a través de este diálogo con esta mujer. ¿Cuánto no quisiéramos también, Señor, haber tenido el privilegio de sentarnos contigo, de que tú te sentaras con nosotros, que hablaras a nuestro corazón, que nos reprendieras también, Señor. No hay que reprendernos, que satisfacieras nuestras necesidades más profundas. Te amamos, Señor, y queremos aprender lo que la samaritana aprendió. Cuando el Mesías venga, Él nos explicará todas las cosas. Sí, sabemos que has venido, Señor Jesús, y a ti te queremos bien de cerca. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Tenemos entonces... Bueno, mis hermanas, hemos escuchado esta enseñanza y quiero que hablemos sobre algunas cosas que quizás para algunas podrían ser nuevas, para otras pues ya tuvieron ya lo habían leído, lo habían escuchado. Pero esta es la primera parte, la segunda parte la veremos el otro lunes. Como se dieron cuenta, son predicaciones que mi esposo hizo en nuestra iglesia Nueva Esperanza allá en Fort. Hablemos entonces. Aquí hay un grupito, pero tenemos otro grupo allá también en Facebook. Y si quieren hacer algunas preguntas, pues vamos a estar pendientes de ellas. ¿Qué aprendimos hoy diferente? ¿Qué pudo haber sido puesto más en nuestra mente, en nuestro corazón? Y poder seguir aquí con esta enseñanza de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ajá. Bueno, ya se fue hermana Miriam, ya se fue Rosita Merino. Chelita se disculpó porque tenía algo que hacer esta mañana también. Pero miremos, y nuestra hermana Trini, no sé qué le pasó, quizás está malita, pero no sé qué pasó. Muy bien, mis hermanos. Bueno, aquí estamos entonces con Sonia. Ok, Sonia, vamos entonces. ¡Qué La más inquieta de delicia! las alumnas. Ay, muchachas, de verdad, miren ustedes que están viendo ahora mismo la grabación, que están en Facebook o que más tarde la verán. Miren, qué delicia de pasaje. Si algún pasaje podemos nosotros tener como, no como bandera, pero como de ese cimiento en nuestro corazón de cómo Dios valida a la mujer, cómo la restaura, cómo le pone atención a la mujer, cómo bota toda mal interpretación en cuanto a la sujeción de la mujer y al mal llamado sometimiento, ¿verdad? No a ese sometimiento voluntario que le trae bendición a la mujer, cómo Dios le pone atención de una manera tan íntima, tan personal
a la mujer, no solo a esta samaritana. En ella ustedes y yo nos vemos reflejadas, nos vemos tomadas en cuenta. Esta mujer nos representa a todas. Si vemos no solo el contexto mismo de la mujer con la cual muchas de nosotras nos podemos identificar, sino verlo con detalle, con lujo de detalle, ese acercamiento del Señor. Miren, a mí me tocaron, si digo todos los puntos, no exagero. Pero hubo varios que de verdad se quedaron muy metidos en mi corazón de la manera en la que lo explicó doctor Gerardo. Uno es el esfuerzo, muchachas, el esfuerzo que Dios hace. Y no digo hace, no, hace por nosotras, por amor, por nuestro bien, por manifestar su grande amor, su misericordia, su gracia al ser humano. Ese esfuerzo, mire, he tenido la oportunidad de poder caminar en esos desiertos de allá de Jerusalén, en un viaje precioso que hicimos con mi esposo. Ay, hermanas, ese calor es extremo, cansa. Solamente si usted va en un bus y para un momentito a tomarse unas fotografías en el lugar, es un como abrir un horno, pues se abren las puertas del bus, usted baja e inmediatamente siente ese calor en su cuerpo, en su carne. Y nosotras como mujeres, hermanas, créanme, hay momentos, etapas en la vida que no se necesita más calor, pero todo el esfuerzo que nuestro amado Dios Jesucristo hizo con tener este encuentro tan íntimo, tan personal con esta mujer, ese diálogo. Tomo las últimas, una de las palabras del hermano Gerardo cuando dijo, imagínese tener una media hora, por ejemplo, específica para hablar con el Señor. Así, literal, tomando el ejemplo de la samaritana, una media hora, donde es solo para usted, solito para usted. Ahora, sabemos que nosotros en momento de oración, pues tenemos todo el tiempo que nosotros querramos en intimidad y en adoración con Dios, pero qué bendición, qué maravilla de pasaje. Gracias a Dios. Así es, gracias a Dios por eso, pero a mí me impactó todo esto en cuanto bueno, las representaciones que él dice, ¿verdad? Y de lo que muchos han tratado de sacar de este pasaje. La samaritana representa a un pueblo en general. Y esos maridos, yo no recordaba haber escuchado eso y que ya lo había, quizás no estaba yo en ese día, el hecho de que esos maridos son todos los ídolos, ¿verdad? Los ídolos que se han tenido y que el Señor está diciéndole, pues, vente al único marido que realmente te puede satisfacer todas tus necesidades, porque definitivamente, pues, esta mujer no había sido una mujer satisfecha con tanto hombre con el que había estado. Y lo mismo, pues, representan todos los ídolos que muchas de nosotras buscamos. Y la lista, yo apunté aquí, ¿verdad? Que de algunas cosas que podrían ser, pues, los ídolos que nosotros, a veces tenemos en la vida, pues, ahí, pues, el edificio, mucha gente, es tan importante, ¿verdad? El edificio donde yo me reúno es importante. La alabanza que escuchamos es importante. Y a veces es una alabanza, perdón, hermana, tan vacía, porque eso no es una alabanza que va para nuestro Dios, sino que es una alabanza que va para mí, para emocionarme, para que mis sentidos se sientan bien. Y eso es una tristeza, ¿verdad? Porque hemos perdido el hecho de la adoración, en el sentido, hablando de encantada, que la adoración debe ir de veras dirigida a nuestro Dios. Eso se ha perdido tanto, porque hoy lo que yo quiero es sentir algo, sentirme emocionada, sentirme bien, siempre yo, ¿verdad? Y no pensar en el que tengo que adorar es a mi Señor. Los verdaderos adoradores, como dice aquí, es la nueva etapa, ¿verdad? Estos van a adorarme en espíritu y en verdad, y ese es
Si la adoración representa, pues yo apunté aquí dos cosas. Esta adoración requiere de mi obediencia a Jesús, obedecer a mi Dios a través de lo que su palabra dice, a través de lo que Jesús me enseña de mi Dios y seguirle, ¿verdad? Seguirle con todo el corazón, porque realmente solo Dios, solo Jesús nos puede explicar las cosas y solo Él nos puede ayudar a resolverlas también. Y si pudiéramos tomar eso, ¿verdad? Solo Jesús es el importante en la vida nuestra, porque como bien se lo dijo a ella, yo soy el Mesías. Miren ustedes qué privilegio. El Gerardo daba una lista de todas las cosas que Jesús hizo con las mujeres. Y qué privilegio más grande. Es que Jesús vino a revolucionar todo esto. Como dijo, nacido de una mujer como nosotras. Pues lo más lógico tuvo que haber sido que creció entre las mujeres y la primera que le empezó a enseñar las cosas del padre fue su mamá, ¿verdad? Allí a la par de sus hermanos, de sus hermanas. Y luego esos encuentros, esas situaciones donde Jesús hace especialmente con mujeres. Nosotros no entendemos eso, quizá no nos hace tanto clic a nosotros porque nosotras no somos judías y no vivíamos en esa época donde, imagínense, no se podía hablar con las mujeres en público. Sí, los maridos hablaban con ellas en sus casas y las mujeres se relacionaban con mujeres, pero hablar en público con un hombre y más con un hombre como Jesús, que era un rabino, o sea, todas esas cosas podrían haber sido escándalo. Y él se queda solo a la vista de todo, digamos, a la luz de ese mediodía, hablando con esta mujer. Y le dice que esas cosas tan importantes. Por eso es que, bueno, el otro domingo vamos a ver eso, cuando llegan los discípulos se escandalizan, ¿verdad? Y la otra cosa tan maravillosa es que después de que Jesús resucita, ya ese Cristo resucitado, a las primeras que se le aparece es a mujeres. Qué privilegio, mi hermano. Y creo que nos debemos de sentir privilegiadas de que el Señor Jesús nos dio un lugar en ese mundo tan terrible de los judíos, ¿verdad? Y Él sigue haciendo lo mismo con nosotras. Una de las cosas también que también me impactó al escuchar esta enseñanza es qué tuvo que hacer Jesús para que yo lo encontrara. Cada una de nosotras tiene su propia historia, ¿verdad? Y, y podríamos escuchar cómo Dios me encontró a mí, dónde estaba yo, qué estaba pasando en mi vida cuando el Señor se acercó a mí y yo tuve ese encuentro. Mis hermanas, quizás debíamos de pensar en eso hoy, y recordar en qué circunstancia fue que Dios me encontró y me cambió la vida. Creo que eso es bien importante también. Así que es algo que podemos pensar y meditar. Aquí en nuestra hermana Albita dice, no había visto la figura de los maridos con la idolatría, con la vanidad. Excelente, ¿verdad? Porque es cierto, según la explicación de lo que es un ídolo, es eso, que son cosas vanas, que es algo vacío, que es vacuidad, decía aquí. Entonces, todo lo que toma el lugar de Dios es vanidad, ¿verdad? Son cosas que no debemos de tener. Y hermanas, realmente muchas de nosotros hemos vivido en vanidad completa, ¿verdad? Este mundo es un mundo vacío, un mundo tan vano. Le damos importancia a cosas que no tienen nada de importancia. Sonia, ¿tenías algo ahí que agregar? Sí, me llamó mucho la atención el comentario de Albita, Sí. porque muy poco se le da mente a esto, muy poco ¿Mm? se analiza ese espacio que ocupan los ídolos en nuestra vida. Y normalmente tomamos nosotros como grupo religioso, digamos, o grupo evangélico, pensamos que se refieren exclusivamente a una imagen. Mm. No,
Veamos nosotros cuántos ídolos y que en plural no tenemos que Sí. ocupan el lugar de Dios. La importancia, la prioridad de nuestra vida no es esa agua viva, ese primer amor, ese Dios que lo dio todo por nosotros. Está la familia, está la misma asociación, el mismo nombre de la iglesia al que nosotros asistimos. Me llama la atención ver ese aspecto que tú decías, Salmi. Fue una conversación pública. No hubo escondidas, no es, mire, le voy a bendecir, pero véngase a este lugar donde nadie nos mira por prudencia. No, no. ¿Cuántas veces nosotros, porque estamos sujetos a la crítica de tal lugar, cosa, no podemos, no disfrutamos una libertad perfecta que Dios, con toda la autoridad, nos ha dado a nosotros porque nos sujetamos más al lineamiento de la asociación a donde vamos, a donde asistimos? Un ejemplo claro, ¿verdad? No lo digo a manera de juzgación, a manera de crítica destructiva, es una realidad. No me pongo pañuelo en mi cabeza, no uso pantalón cerca de la iglesia porque es pecado, ¿verdad? Pero afuera sí. Y sí, la escritura en ningún momento está diciendo que es pecado usar pantalón. No, y podemos probarlo bíblicamente. No me pinto cuando voy a la iglesia. Eso es lo más extremo, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas, libertades a las que el Señor nos ha dado sin caer en extremos ni en excesos, sino una libertad sana, una vida plena, pero el lugar a donde asistimos es pecado, es prohibido y lo tomamos como ley a nuestra vida. Esos se pueden convertir hasta en ídolos, ¿verdad? Al respetarlos más que a la propia escritura. Así. Interesante el comentario de Albita. Sí, es cierto. Así es. Hay mucha vanidad a veces en nosotras y es cierto, ¿verdad? Eh, Estamos muy expectantes también quizás de lo que los demás van a pensar y van a decir y que por eso a veces se hacen ciertas cosas. Vaya, en la iglesia se dijo que así es y aquí voy. Y no me puse a pensar, ok, ¿dónde lo dijo? Que me diga el pastor dónde se dice eso, ¿verdad? Voy a seguir lo que la Biblia dice, hermana. Eso es lo más importante. Pero sí, meditemos en estos días qué cosas están ocupando el lugar de Dios, ¿verdad? Más en mi vida. Y ¿qué me hace que yo diga, con esto sí estoy adorando a Dios? Y toda nuestra vida debía de ser una adoración al Señor, ¿verdad? Lo que pienso, lo que digo, lo que escucho, con quién me estoy relacionando, qué está pasando, ¿verdad? ¿A qué cosas le dedico más tiempo? Y aquí, bueno, Alvita siempre seguía diciendo, media hora estar con Jesús, ¿verdad? Hermanas, si a veces ni media hora, que el Señor nos perdone, ¿verdad? Ni media hora. Vamos a la iglesia donde, pues, tenemos que ir, ¿verdad? O sea, y ya se tardó mucho este señor en estar hablando, media hora. Yo tengo que ir a mi casa porque todavía el almuerzo no está listo. O me están esperando unos hermanos en tal restaurante porque vamos a comer juntos. ¿Verdad? Esas son cosas que, hermanas, a todas nos ha pasado. A todas nos ha pasado. Estamos en la iglesia y no estamos. Alguien sí me hizo esa observación a mí. Es que miren, la reverencia que hay en los templos católicos es bien diferente a la reverencia que hay en los templos evangélicos. Con todo, el católico entra a la iglesia y no se mueve de ahí hasta que terminó la misa. No está pensando que va a ir al baño. Bueno, muchas de nosotras tenemos urgencias que a veces, uy, verdad, no me aguanto ya y tengo que salir corriendo. Por eso mejor no tomemos mucha agua antes de ir a la iglesia. Pero es aquella entradera y salidera, perdón, hermanas, pero así somos. No respetamos el lugar donde decimos que aquí hemos venido a congregarnos para estar con el Señor.
hagámonos ese esfuerzo, hermanas, de que cuando llegamos a la iglesia, procuremos, vamos, saludamos, estamos en comunión con los demás, pero me siento y voy a estar aquí por lo menos esa media hora, esa hora y media sentada poniendo atención, ¿verdad? Y si es posible, guardar mi celular, ponerlo en silencio. Antes nos esperábamos hasta llegar a la casa a ver si había habido alguna llamada, si acaso teníamos contestadora. Si no, no nos importaba. Pero hoy estamos en el culto y, ay, Dios mío, empieza la hermana, porque no me recordé que tenía que ponerlo en silencio. Si hay una emergencia, pues la vamos a ver cuando termine nuestro tiempo con el Señor. ¿Verdad? Entonces la voy a ver. ¿Verdad? Podía vivir sin él antes, pero hoy tengo que tenerlo hasta en la mano todo el tiempo, porque me tengo que dar cuenta de todo lo que está pasando, ¿verdad? En mi casa, en cualquier lugar. Empecemos por eso, aunque sea poniendo el celular en silencio, metiéndolo en mi cartera y decir, ok, Señor, es 1 hora, máximo 2 horas, o algunas iglesias toman más, pero este tiempito lo voy a dedicar completamente a encontrarme contigo, ¿verdad? A disfrutar las alabanzas, a pensar qué le estoy diciendo yo a Dios cuando le canto, a orar con el que ora, a ofrendar cuando pasa la ofrenda, apartar de una vez, no estar ahí buscando en el momentito. No, dice la palabra que cada uno proponga en su corazón lo que va a llevar a la iglesia, ya tenerlo listo. Y si no, haberlo mandado temprano a donde tienen que mandarse, porque hoy ya ni siquiera eso, ¿verdad? No dan oportunidad de que ofrendemos desde nuestra casa. Y a la hora del servicio estar ahí escuchando si ese predicador está leyendo la Biblia, está, ok, o su tablet está allí viendo el texto bíblico y yo leerlo, poner atención en lo que está diciendo, subrayar algunas cosas que me tocan, hacer mis apuntes, estar allí, porque ese es el encuentro que yo estoy teniendo con mi Señor, cuando Él a cada momento quiere encontrarse conmigo y yo no lo dejo. En muchas ocasiones, hermano, yo soy la que no lo dejo que Él se encuentre conmigo, porque mi vida está siendo bombardeada por otras cosas, porque yo me quiero encontrar con otras cosas. Así que si eso sacamos hoy, pues qué bueno, ¿verdad? Busquemos el encontrarnos con Dios diariamente, todo momento. El Señor, fíjense, eso dice que orar sin cesar, que mi mente esté siempre conectada con Él, aunque sea un pequeño momentito durante el día, ¿verdad? Que yo diga si hoy tengo que leer, hoy tengo que orar, ahorita, pero durante el día, en todas esas actividades que nosotros hacemos, estar siempre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Que no se aparta, la que se aparta soy yo. Pensar en eso y pensar en el privilegio tan grande que Jesús tuvo que hacer para querer acercarse a mí. Y aquí lo vemos en esta historia. Volvamos a leer pasaje, volvamos a ver qué otra cosa me dice a mí el Señor, volvamos a ver la enseñanza y poder decir que gracias, Señor, porque solamente tú tomaste esto para mí, ¿verdad? Lo hiciste para mí. Y Él es el que dijo, adórenme ya en espíritu y en verdad, en cualquier momento yo puedo estar con ustedes, pero háganlo ustedes conmigo, porque siempre yo voy a estar allí. Así que, bueno, gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a... Sí, Sonia, dime. Solo quería compartirles esa otra parte con la que me quedo yo retada tremendamente en mi corazón. Y es precisamente lo que tú acabas de decir. Hice mis notas, marqué mi pedacito de Biblia porque tocó duramente mi corazón. Porque cuando el Señor Jesús le dice a la samaritana, mira, la hora viene y ahora es. Ya no es un lugar a donde hacer un esfuerzo físico para poder llegar y mostrar una adoración, unos actos religiosos donde la gente mire que yo estoy adorando. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora es el momento en el que nuestra vida debe ser reflejada en adoración, debe ser manifestarse en mi vida
que todo lo que hago, que todo lo que digo, que lo que pienso, que lo que decido, tiene el propósito de adorar el nombre de Dios, la persona de Dios mismo, porque a Él me debo. A veces nos esforzamos tanto por hacer cosas en la iglesia para que miren que yo tengo una vida de santidad realmente profunda y realmente es vacío. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la admiración o el aprecio de los demás para que vean que yo sí soy muy espiritual. Sí. Y solo estamos agradando al ojo humano, cosa que el Señor condena y corrige. Ujú, Ahora es de pensar, y me quedé con eso, ahora es la hora en la que mi adoración, como decía el hermano Gerardo, no es solamente de cantar cantos bíblicos, ¿verdad? Ya para agregarle un poquito más al tipo de alabanza que cantamos en la iglesia, que sean con contenido bíblico, que no sean cantos emocionales, centralizados en el hombre, en el deseo de nosotros, sino precisamente cantar Biblia, que esos cantos que nos ayudan a reconocer su grandeza y adoramos al Señor, ¿verdad? No, también en nuestra casa, también en el momento de crisis, también en el momento en el que uno esté enojado, claro que sí. Podemos enfocar nuestra mente para que cualquiera que sea el medio de desahogo de nuestra emoción, no nos lleve a pecar, sino todo lo contrario. ujú, La así es. oración constante sea, no me dejes pecar contra ti, ¿verdad? Sino alabar, adorar tu nombre con mi vida. Así que me quedé con eso en mi corazón. Es mi oración del momento, del día, y así que sobre eso trabajaré y se los comparto. Da gracias Así. a Dios por esta porción tan hermosa. Amén. Así es. Gracias, Sonia. Y nuestra hermana Lupita, aquí desde Guatemala, dice que nos manda un saludo. La verdad es que cometemos el error de hacer ídolos a nuestros hijos, esposos, pastores, religión, etcétera, sin darnos cuenta. Pero es necesario saber que el Señor es celoso y Él dice en las Escrituras, no hagamos ídolos. Y gracias a Dios que nos permite arrepentirnos y poner todo en su lugar y ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Obediencia a Jesús, seguimiento a Jesús, es lo que Él nos pide. Oremos, mis hermanas. Muchas gracias, Padre, por haber escuchado una vez más una enseñanza tan poderosa como es la que tú nos dejaste de ese encuentro con la samaritana. Señor, qué tremendo es poder ver las cosas que tú hiciste por nosotros y que las sigues haciendo. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que eres, que en ese tiempo tú te mostraste aquí como el humano que eres, que fuiste, reconociendo las necesidades nuestras, Señor. Tú también te cansaste, tú también tuviste sed, tú también tenías necesidades físicas como las que nosotros tenemos. Gracias, Señor, porque tú te dignaste a encontrarte con nosotros, te dignaste a buscarnos y todavía lo sigues haciendo. Señor, ayúdanos a poner en el lugar que corresponde cada cosa. Ayúdanos, Señor, por favor, a quitar de nuestra vida esos ídolos, esas cosas que te quitan el lugar a ti. Y permítenos, Señor, apartarnos de lo que no es lo que tú quieres, que de veras que nosotros te adoremos realmente en espíritu y en verdad, y que cada cosa en su lugar, como decían, ahora es la hora. Sabemos que tú no nos vas a permitir que nos descuidemos de las obligaciones que tenemos porque es parte también lo que tú nos has puesto y que tú dices que todo lo hagamos como para ti, pero que eso no llene el todo, sino que cada cosa en su lugar y en su momento. Gracias, Padre, gracias porque tú estás siempre allí, enseñándonos y ayudándonos. Padre, reconocemos que somos mujeres que todavía te necesitamos y muchas de las que están aquí en el chat,
Facebook, con sus propias necesidades y con sus propios problemas, sus propias enfermedades. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes en su necesidad también de cada una hoy. Así que muchas gracias. Señor, síguenos ayudando en este ministerio para llevar tu palabra, que es la cosa más importante que queremos hacer para estar cerca de ti. Padre, los proyectos que hay, bendícelos, fructifícalos. Y yo sé, Señor, que en este próximo retiro que vamos a tener en un mes casi, van a llegar las mujeres que tú quieres que lleguen. Señor, toca los corazones de todas esas mujeres allá en el área de Maryland, de Virginia, para poder estar ese día, para poder tener un encuentro especial contigo a través de lo que vamos a hacer. Usa las que vamos a estar involucradas. Bendice desde ya a las que se van a movilizar de un lugar para otro para poder estar, y provee también todo lo que se necesita para esta actividad y para que podamos estar bien encontrándonos contigo en ese lugar, en ese momento específicamente. Muchas gracias. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanas, qué gusto que pudimos estar el día de hoy, y pues estamos invitadas para el próximo lunes en este mismo horario, en este mismo canal, y ya para seguir con nuestra segunda parte de esta enseñanza de la mujer samaritana. La grabación va a quedar disponible ahí, la vamos a poner en nuestro canal por si usted quiere compartirla con otras mujeres. Todo lo que tenemos en el canal de Corazones de Mujer es para que sea usado libremente. Úselo, hermana. Saca ventaja de este asunto que tenemos ahí, de estas herramientas que hay ahí para bendición del pueblo del Señor en todas partes. Bendiciones a todas, y si Dios no ha venido, nos vemos la próxima semana por este mismo canal. 8 de la mañana en Centroamérica, 9 de la mañana en el centro de los Estados Unidos. Ahí cada quien en Estados Unidos sabe cómo hacer para saber cuál es la hora que les corresponde. Bendiciones a todas, y qué gusto que pudimos estar juntas en esta mañana. Hasta la próxima.